Dicen que hay algo muy parecido al oro. Justamente el obispo Juan Carlos Miller decía que allí en Atlanta, donde él reside y es pastor de la iglesia, Estados Unidos, ¿no? En un lugar que Dios les ha permitido apartar, que es llamado Hebrón, como si fuera el Hebrón conquistado por Caleb, ¿no? Comentaba él que es un lugar donde hay mucho que parece el oro. En todo ese campo, es un campo en realidad, ahora se ha construido bastante, y que aquel que no conoce dice, pero ¿cuánto oro hay? Porque todo brilla como el oro, quizá en ciertos tiempos, ciertos momentos y en cierto lugar, ¿no? En todo ahí. Pero resulta que es el oro falso, que le llaman, es una mica brillosa, dorada, que cayendo así sobre la tierra parece que fuera polvo de oro, ¿no? Parece. Y cuando oímos de esto y vemos esto, nos damos cuenta que así como se puede confundir lo que parecería oro y es solamente algo con poco valor, como sería una mica que refleja ahí lo dorado. Así de esa misma manera, en esa confusión, en ese, diríamos, poca apreciación de lo que es genuino, se puede confundir rápidamente. Así también el Evangelio. Así también el Evangelio, en estos tiempos, cuando hablábamos de la iglesia de la Odisea, que estudiamos aquí también la majestad de Jesús en el mensaje que dio a todas las iglesias, estábamos hablando de esa iglesia que no tenía necesidad, porque parecía que todo lo había cubierto con sus cosas, con sus bienes, con lo que habían logrado. Y un poco, diríamos, muchos intérpretes y predicadores hablan de la iglesia de la Odisea como la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia del siglo XX, XXI, como que se ha conformado a un estado de cosas. Y en esa iglesia, que está en Apocalipsis capítulo 3, es donde el Señor habla claramente. Usted puede leerlo y puede ver lo que hemos hablado y el estudio también. Y sobre todo que ese Dios, ese Jesús, tan maravilloso y tan hermoso, está a la puerta llamando. Parecería que estaba del otro lado o estaba del otro lado. Y muchos estaban del lado de la iglesia y no escuchaban la voz del Señor. Y aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz. Bueno, y abriere la puerta. Entraré a Él, cenaré con Él, Él estará conmigo. Esta es la diferencia de lo genuino y de lo falso. Lo que a veces puede engañar como oro falso, ¿no? Por eso estamos hablando no de nuestra postura simplemente, sino estamos hablando de lo que la Biblia nos dice. Aún Pablo decía, no cambien el Evangelio, no cambien la esencia, no cambien lo que significa, no se confundan con la cultura de su tiempo, no se metan en la mezcla. Tantas cosas tenemos, ¿no? Y precisamente estamos hablando de eso, que esa predicación genuina y sana del Evangelio quizá no es en nuestro tiempo una tarea fácil, porque muchos van detrás de los espejitos de colores o la mica brillante,
parece que estuviera tan genuino, tan bueno, y sin embargo no tiene valor. ¿Por qué cuesta el Evangelio de la gracia y del reino de Dios? Miren, primero de todo yo considero que tenemos que tener presente lo siguiente, que siempre al reino de Dios se entra por medio del arrepentimiento. No hay otra manera de ser salvo. Ese principio inicial, Jesús dijo, aquí está el reino de los cielos, arrepiéntanse, creed en el Evangelio. Ese principio especial nunca, inicial diríamos, nunca cambia. Nunca cambia. Y nosotros somos llamados a humillarnos ante la presencia de Dios y arrepentirnos por nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras desobediencias. Y volver. Cuando Jesús llamaba a la iglesia de la Odisea, la que mencioné antes. Cuando llamaba a esa iglesia, estaba llamando al arrepentimiento. Vuélvete, que vaya realmente colirio en tus ojos, que puedas tener, vestirte del oro, el oro bueno, el oro puro. O sea, todo eso era una invitación a entrar de nuevo en lo que habían perdido. Y siempre era el camino la obediencia y el arrepentimiento. Entonces estamos dispuestos a entregar todo para seguir al Señor, vivir realmente para Él, no solamente vivir de alguna bendición o algún toque de Dios, que es cierto, está fluyendo y está manifestándose en la tierra en muchas maneras y también lo tenemos aquí y oramos por las necesidades y Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios viene, pero también hay un llamado para aquellos que puedan tomar resueltamente el camino de la cruz, en la entrega, en la consagración, en el servicio, en la santidad, en la adoración genuina. Por eso estamos como iglesia predicando el Evangelio y necesitamos esa predicación ungida del Evangelio del reino y de la gracia divina, para que realmente esa obra poderosa del Señor sea la que prevalezca en las vidas, tan necesitados de este mundo, tan sufrido, tan angustiado, en un espíritu destructivo que el enemigo quiere lanzar a tantas vidas. Ahí está la iglesia, ahí tenemos que estar nosotros para hacer la diferencia y mostrar que realmente, no solo mostrar, sino dar ese evangelio de la gracia. Recordando algunos textos, porque si vamos a predicar el evangelio del reino y de la gracia divina, tiene que ser con la unción que viene del Espíritu. Vea Hechos 1:8, 1 Corintios 2:3, también vamos a ver. Pero Hechos capítulo 1, versículo 8, 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Así mirar eso, porque esa predicación ungida, esa predicación vibrante del Evangelio no puede estar ajena a todo lo que el Señor nos preparó con su Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, dice, me seréis, ¿qué? Testigos. Y habla de los distintos lugares que abarca, sin duda, toda la tierra, porque el Evangelio era para todas las ciudades y todos los pueblos. Quiere decir que en el propósito de Dios está el derramar de su Espíritu en su iglesia, recibiréis poder, dice. Sin poder no podemos enfrentar las tinieblas, ni podemos enfrentar la vida destructiva del enemigo que levanta sobre tantos. Predicamos y tenemos que predicar un evangelio de poder. Ese evangelio con el sello del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:3
nos habla de la experiencia del apóstol Pablo. Tenemos otro texto por ahí, también muy interesante, ese capítulo primero de Corintios, ¿no? De Primera Corintios, porque nos muestra cómo fue este hombre, este que fue salvo por la gracia, cómo llegó ahí a una ciudad tan corrupta, tan pecaminosa, tan entregada a los ídolos y a la perversión. Bueno, vea, dice capítulo 2 y versículo 3 de Primera Corintios, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando uno lee esto parecería que, ¿qué pasaba? ¿Tenía miedo? No, no tenía miedo. El mucho temor y temblor era delante de Dios por la responsabilidad que él tenía. No era el miedo que lo saca de un lugar disparando. Era el temor y por eso hablaba de debilidad, porque en la carne no lo puedo hacer, decía. Con mis fuerzas no, mire que tenía capacidades, Pablo, ¿no? O sí tenía. Conocimientos de la Biblia de ese momento tenía todo. Pero dice, yo fui con debilidad, temor y temblor. ¿Cómo hacerlo, Señor? ¿Cómo poder ministrar a esta ciudad, no? Y entonces dice allí, el versículo siguiente, el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Siente esto, porque hay mucha humana sabiduría en el evangelio de los colores falsos, ¿no? Cuidado. No fui, dice, con palabras, mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y él da la razón, en el versículo siguiente, el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A ver qué interesante esto. Usted tiene que ver, es la experiencia de un hombre débil en la carne, pero poderoso en el espíritu. Eso era lo que lo hacía fuerte, ¿no? Débil, temeroso, en el sentido de llevar con su sabiduría, porque él tenía mucha sabiduría, podía manipular a la gente con sus palabras y meterla en lo que era su propia sabiduría. Claro. Tenía la capacidad. Veo que muchos tienen esa capacidad de llevar con sus palabras, atraer a su persona. Algunas personas llamadas carismáticas que atraen de por sí por lo que son, que siempre tienen una palabra así persuasiva, una palabra linda, una palabra de afecto. Pablo podía haberlo hecho. Tenía toda la capacidad, todo el conocimiento bíblico. Me dice, no pude, no, dice, no fue esto. Yo no quiero que ustedes me sigan a mí, decía el apóstol Pablo con esta palabra. Yo no vine acá para que sigan a Pablo el apóstol. Después lo habla claramente en su carta también en Corintios, porque habían empezado a identificar personas como el centro de su fe. Dice, no, esto no vale, esto no es. Yo vine para que realmente sea con la demostración del Espíritu y poder, para que la fe, escuche, es importante, porque cuando la fe está mirando solamente a un hombre y lo que éste enseña, lo que éste dice, se cae la vida espiritual. Este es el evangelio genuino, porque está puesto en Cristo. ¿De acuerdo que hablamos al principio que la roca es Jesús? Entonces, cuando vemos esta experiencia de Pablo allá, que no era con sabiduría fundada en los hombres que la podía haber dado,
sino en el poder de Dios, era con el propósito de que su fe, la fe de ese pueblo que agarrara el Evangelio, fuera realmente bien basada, bien establecida, que venga lo que venga después. Pablo ya no estaba en los años siguientes, Pablo se había ido y después fue sacrificado por Nerón. Todo podía ser muy lindo, pero Pablo no estaba. ¿Pero qué estaba? El Evangelio de poder. Estaba Jesús. Él lo había anunciado y predicado. Por eso el mensaje genuino del Evangelio tiene que ser anunciado con el poder del Espíritu Santo. El reino de Dios que viene, que se acerca con el Evangelio, el gobierno divino, digamos, para hacerlo claro, el establecer de lo que es la voluntad de Dios en esta tierra, está junto siempre con la gracia de Dios. Dios quiere hacerlo. Gracia significa me lo da, aunque yo no merezca. Siempre. Porque es el poder del Espíritu como se mueve. Bueno, el Señor nos ha provisto de las armas realmente adecuadas para enfrentar la acción destructiva del diablo. Por eso Pablo estaba allí con temor y temblor en la carne. No podía jamás haber enfrentado todas las fuerzas de oscuridad, de pecado, de maldad que se levantaban en Corinto. Por eso es su debilidad. Pero sí, con el poder del Espíritu. Él lo hace muy claro acá. Ese fue la fuerza, este fue el poder que me mantuvo. Y si bien vemos palabras como debilidad, temor, temblor acá, esto nos lleva a entregar totalmente y a depender totalmente del Espíritu Santo. Porque si no, la obra no se puede hacer. Lo que Dios nos ha encomendado como iglesia. 1 Corintios capítulo 2 también tenemos otro versículo que podemos leer. Y dice, y nosotros, 1 Corintios 2:12, también vamos a leer después 2:9, aunque sea posterior, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, no tenemos el espíritu del mundo. Vuelvo a decir, hay una reafirmación ahí. Una reafirmación muy definida del apóstol. Para él el espíritu del mundo era todo lo que había considerado como pérdida de todos sus conocimientos acerca de la ley, de la religión, de la fuerza humana impulsando conceptos, impulsando creencias. No tenemos ese espíritu. Hemos desechado, lo hemos dejado, sino el espíritu que proviene de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es la persona divina, proviene de Dios, es el consolador que Jesús dejó a su iglesia. Dijo, yo me voy a estar. Después se sentó en diestra de Dios en las alturas cuando ascendió y el Espíritu Santo vino. Es la persona divina. Dice también el versículo 9, antes bien, también capítulo 1, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo creo que hemos visto algunas cosas. Es una palabra extensiva, profética para los tiempos que tenemos por delante y a lo mejor en las revelaciones eternas también. Pero vea qué dimensión tiene. Él menciona esto al hablar después de tener la mente de Cristo. Cosas que ojo no vio, lo que no hemos visto, lo que no hemos oído. Son las que ni han subido, dice, al corazón del hombre, que no son parte nuestra todavía, ¿no? Estas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí está, en ese mayor conocimiento de Jesús, cómo Él quiere revelarnos mayores cosas que la simple fe de salvación, la fe que nos acerca al Señor, la fe que nos da perdón de pecados y limpieza cuando nos arrepentimos y venimos a Dios.
Bueno, ese es el principio, pero hay tantas cosas, como dice acá Pablo, ¿no? Las que no vio mi ojo, las que no oyó mis oídos, de las manifestaciones poderosas del Señor, las cosas que todavía no he atesorado ni he visto, ni he gustado. Esas Dios ha preparado para los que le aman. La iglesia es la amada de Jesús. Y Él ha preparado. Salvación, sanidad, restauración, santidad es lo que Él quiere hacer en medio nuestro con el poder de su Espíritu. Debemos conocer y meternos de pleno en esto que llamamos, no tenemos quizá otra expresión, no es muy bíblico, el evangelio genuino, porque en la Biblia hay un solo evangelio. Pero Pablo dijo, tengan cuidado. Los lobos van a entrar y van a tratar de destruir. Le dijo a los ancianos de Éfeso, cuidado, están ahí tratando de agarrar la presa. Y estos no eran del evangelio. Los lobos eran destructores de la fe y de lo genuino de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a esto? ¿Qué provisión nos ha dado el Señor? Porque el Señor nos ha dado una provisión personal y quiero compartir en esta clase parte de lo que también expuse en el momento que Dios me dio de predicar en las conferencias, que fue el primer día. Es precisamente un enfoque de esas exhortaciones bien definidas que tenemos en la epístola de Efesios y que nos hablan de ese valor maravilloso que el Señor nos da con el Espíritu Santo. Y a eso debemos realmente exponernos. Primero de todo, vea lo que dice Efesios capítulo 1. Busque la carta a los Efesios, vamos a ver un momento esto. No sé si lo podemos terminar todo hoy porque es extenso, pero realmente es provisión de Dios para la iglesia. Nosotros tenemos que anhelarlo y buscarlo y tenerlo en todo nuestro corazón. Porque esa provisión es la que nos hace aptos para llevar este evangelio del reino, llevar este evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Primero en el capítulo entonces, versículo 13 y 14, encontramos allí la exhortación inicial de Pablo en esta carta de Éfeso, que usted debe saber y debemos comprender, es la carta tipo para la iglesia, ¿no? Porque no fue solamente para esta iglesia, fue dada realmente para todas las iglesias en los tiempos posteriores. Los principios son tan válidos aquí, ¿no? Entonces, lo primero de todo que nos dice aquí, ser sellados en el Espíritu. Vea, capítulo 1, entonces estamos, versículo 13, 14, y nos dice claramente también ahí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Vea el énfasis que hace en esto. La palabra tiene que ser la palabra de verdad, quiere decir que los evangelios que Dios nos ha transmitido por la palabra. El evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es una expresión, sellamiento del Espíritu, que podemos valorarlo en lo que se habla también en las palabras de Dios como el bautismo del Espíritu Santo. Ese momento más allá de lo que obra el Espíritu. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, empieza a trabajar en nosotros para acercarnos a Jesús. Pero hay un momento del sellamiento. Hay un momento que viene ese bautismo. Hay un momento que pasa algo más allá de lo que fue al principio. Entonces, esto dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que dice que son las arras de nuestra herencia, o sea, es el anticipo, nada más que un anticipo
de lo que Dios quiere hacer. Arras está diciendo como cuando damos un anticipo, es una palabra de ese que significa para cualquier aspecto también, o sea, cuando damos un anticipo que tenemos que asegurarnos una compra o algo, estamos poniendo un anticipo a lo que vamos a lograr después. No es todo, es el principio, es una seña. Dice el Señor que esa operación del Espíritu Santo, ese bautismo, ese sellamiento, es la seña inicial que Él nos da de nuestra herencia. Que lo tiene, ¿no? Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es como una marca inicial que viene, que da, porque te he redimido y un día vas a lograr plenamente esa redención y tienes algo precioso, pero es solamente un comienzo. No es todo. Algunos lamentablemente se han quedado a veces en ese comienzo, creyendo que es lo que Dios tenía solamente para ellos. Pero nos damos cuenta que el apóstol Pablo en Éfeso, cuando hablaba y predicó y dio esta palabra, y dio esta carta, asentó otras verdades. Y la segunda verdad es tener el espíritu de revelación, que viene del Espíritu Santo. Vea, Efesios 1, 17, ¿te lo tiene también ahí? Siguió hablando. Si hay algo que me anticipa lo que Dios quiere hacer, quiere decir que voy a tener mucho más, otras cosas. Entonces dice en 1:17, para que, bueno, en él vosotros, a ver, no sé si lo tengo todo así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y dice algo más, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora observe, el segundo paso que nos menciona el apóstol aquí. Para esta predicación ungida que nosotros tenemos que dar del Evangelio a muchos, no basta con tener algo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy pleno, muy total. Nosotros a veces lo limitamos. No se limita al Espíritu Santo, lo limitamos nosotros. Es una persona completa. Todo lo que Él tiene quiere darlo a la iglesia, quiere darlo a los hijos de Dios. Por lo tanto, sellados, dice, bautizados en el Espíritu como un anticipo, pero después dice, viene algo más, querido, dice, no te quedes ahí. Él quiere darte un espíritu de revelación, de sabiduría, que tus ojos espirituales sean alumbrados para ver lo que no veías hasta ese momento. O sea, vea qué paso interesante, porque hemos sido llamados a ser seres espirituales. Pues si no podemos estar viendo siempre las cosas como personas carnales que somos y nos movemos en lo material, nos movemos en la vida cada día y nuestra visión puede ser estrecha porque tenemos una visión a las cosas que suceden, a las cosas que pasan. Pero ¿qué quiere decir el Señor acá? Tiene que alumbrar los ojos de vuestro entendimiento para que vean lo sobrenatural, las cosas que son del reino, las cosas que son del gobierno divino, lo que es esa voluntad suprema de Dios para manifestarse en este mundo. ¿Quién la va a tener, quién la va a predicar si no es la iglesia? El pueblo de Dios, los creyentes. Por eso dice, busca este espíritu de revelación. Y es más completo todo lo que dice Pablo ahí, no quiero detenerme mucho allí, pero usted puede leerlo y darse cuenta que tiene involucrado en todo eso una grandeza del poder de Dios manifestado en Jesucristo y dejado a la iglesia. Ese espíritu de sabiduría, inteligencia espiritual, conocimiento, aún
derramado de dones que después habla Pablo en Corinto, el don de discernimiento, el don de poder apreciar lo que está pasando en otros. Son dones de Dios, es la obra del Espíritu, inteligencia espiritual, sabiduría, revelación. Es propósito de Dios dárnoslo. El tercer paso, también lo menciona aquí en Efesios. Y esto lo hallamos en el capítulo 3. Otra vez está toda esta poderosa acción del Espíritu de Dios. Porque no se queda solamente con ciertos dones e inteligencia, sabiduría, sino que nos habla de tener la fortaleza poderosa en nuestro hombre interior que viene por el derramar, el fluir de ese amor de Dios, que es constante. Mire, a veces nosotros creemos, bueno, el amor, Dios ama tal el cual ama a todo el mundo, y lo limitamos a la gente que está afuera, cuando el amor de Dios debe ser expresado, manifestado, vez tras vez en la vida de la iglesia. Vean lo que dice Pablo allí. Capítulo 3, versículo 16 o 17. Está hablando. Para que os dé conformes a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nuestro hombre interior debe ser alimentado, debe ser fortalecido cada día. Por eso hoy cantábamos, ayer fue un día, pasó, hoy necesito otra vez. Derrama, sopla en mí, tu espíritu. ¿Qué dice acá? Por su espíritu. Necesito la fortaleza del hombre interior. En otro lado habla también de la fortaleza de mi hombre exterior, pero yo necesito, dice Pablo, en ese fluir del Espíritu, esa fortaleza del hombre interior para poder seguir adelante, para tener más y más de Dios, para no quedarme estancado. Y entonces nos habla aquí, es todo un pasaje maravilloso esto, el poder del hombre interior para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y después sigue todo lo que habla sobre el amor, ¿no? O sea, muy, muy maravillosa. ¿Por qué habla Pablo acá a la iglesia precisamente de esta cualidad del amor, de esta cosa tan definida, dice? Ahí está Cristo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Está hablando de una dimensión distinta a ese amor que conocemos en un principio cuando venimos a Jesús, que es por su amor y su gracia que nos acerca el Señor para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Está hablando de algo que continuamente el Señor quiere darlo, para que nuestro hombre interior se vea fortalecido, sostenido poderosamente por ese amor y esa gracia que viene de Dios. Nunca Dios deja de amar, nos ama de tal manera y quiere más y más sobre nosotros, como ama a mucha gente del mundo. Pero cuando uno viene y entra en los caminos de Dios, este amor se perfecciona y es mayor porque Dios quiere fortalecernos con esa gracia de su amor. No estamos para fluir solamente en dones, sino hay uno más excelente, decía Pablo en Corinto, y es el amor, el perfecto amor de Dios. ¿Que cómo viene a mí? Por su Espíritu. Por su Espíritu. El Espíritu derrama en mí el amor de Dios. Cada vez que me expongo, que vengo, yo necesito esa fortaleza de mi hombre interior. El Espíritu Santo es derramado en amor, fluyendo en el amor divino, para gustar más y más de lo que Él es y también para que mi vida se llene de amor a fin de dar ese amor a un mundo necesitado. Vea qué completo que es el panorama, ¿no?, de lo que Él nos ha puesto para llevar esta unción del Espíritu. Y el cuarto lugar tenemos aquí, es en capítulo 5 de Efesios. Por alguna razón,
Por alguna razón, Pablo habla esto aquí, versículos 18 y 20. Él conoce las debilidades humanas, ¿no? Y así como te ha dicho que ser lleno del Espíritu es el principio, es el bautismo, son las arras de todo lo que Él quiere, Dios quiere hacer en nosotros y nos quiere dar ese espíritu de revelación, de sabiduría, nos quiere dar la fluir de su amor continuamente para fortalecer nuestro hombre interior. Así también el apóstol Pablo termina en esta, diríamos, escuela del Espíritu que nos presenta acá, ¿no? Termina el capítulo 5, 18, 20, diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Antes qué? Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Siempre, por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo creo que no tenemos que dar gracias por las cosas malas, pero damos gracias por la fidelidad y la bondad de Dios, que siempre está en medio de nuestras circunstancias que no son tan buenas a veces. Ahora vea, ¿cuántas cosas pueden embriagarnos como el vino en este mundo? Porque la comparación apunta a ello, ¿no? Aunque hay también un derramar del vino santo, qué bueno. Pero, ¿cuántas cosas vienen de esta manera que nos envuelven en cosas que no son buenas, que nos apartan, que nos sacan del evangelio genuino de la gracia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener muy definido esto y darnos cuenta que Él hace un énfasis en esta obra del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. No está diciendo, esperen a que se mezclen, se confundan, sean embriagados con todo lo que el mundo ofrece. No, dice, sed llenos. Dice, esto no es bueno, porque les perjudica en el avance a todo lo que pueden hacer como iglesia. Por lo tanto, entonces, sean llenos del Espíritu Santo y estén dispuestos a que ese Espíritu fluya continuamente, con canciones, con alabanzas, con proclamación, con cosas preciosas, dando gracias a Dios, que de la boca de los hijos de Dios fluya precisamente las cosas buenas y poderosas que el Señor nos enseña en su palabra. Bueno, interesante, ¿no? Es la unción, es el poder del Espíritu, colmando todas las áreas de nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Cuánto necesitamos? Medite en esto. Yo no quiero terminar esto hoy, pero medite en esto. Es importante darle lugar al Espíritu Santo para que vaya hablando con esta palabra lo que Él quiere ir formando en los hijos de Dios. Cierre su Biblia, por favor. Cierre su Biblia. Estamos en un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, este día, nos abrimos a tu palabra y al poder de tu Espíritu, en todo lo que tú quieres hacer e ir formando, para que podamos llevar con la dependencia completa en ti este evangelio de la gracia y del poder de Dios. Llena esta tierra nuestra, Señor, con tu Espíritu. Llénala de hijos de Dios, metidos, comprometidos y permitiendo esa obra interior fuerte, genuina, que no se quedan las formas humanas, sino que depende exclusivamente del poder y la gracia que viene de ti. Llénanos este día, Señor, y más, tu Espíritu Santo fluya en medio nuestro. Te alabamos, te honramos, te bendecimos. Eres tú nuestro Rey. Amén
y amén.